segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro le dice a los que han alcanzado una fe preciosa, versículo anterior, versículo 1, que han alcanzado una fe preciosa porque es rara, porque casi nadie cree en Cristo, y porque aparte los que llegan a creer, no todos quieren crecer en la fe, no todos entienden cómo crecer en la fe. Entonces, los que tienen esta fe en Jesucristo, esta fe bíblica, no otro tipo de fe o la fe que el mundo llama fe, que sí es fe, pero es otra fe. Es una fe que nace del deseo, nace de las emociones, nace de lo que yo quiero que suceda. No, esta fe nace de las promesas de Dios. La fe bíblica debe nacer de la palabra de Dios. La Biblia, o Dios nos promete cosas a través de la Biblia, y entonces la promesa estimula la confianza, el creer, el confiar, el depositar nuestra confianza sobre promesas, sobre cosas que ha dicho Dios, no sobre quiero tener fe porque voy a tener fe y con mi fe voy a lograr lo que sea. Eso no es la fe de la Biblia. Entonces, aquellos que han alcanzado grandes y preciosas promesas a través de una preciosa fe por medio de Jesucristo, a ellos les dice que la gracia y la paz de Dios les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Ahora, hay dos formas de conocer a Dios. Una es a través de lo que está escrito en la palabra de Dios, pero la más importante es la que viene después de conocer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, gracia no siempre significa que es algo que Dios nos está dando y que no merecemos. No siempre es así. La palabra gracia a veces tiene que ver con todo lo que Dios hace por nosotros, pero no necesariamente porque no lo merecemos. La palabra gracia a veces está más unida a la idea de amor, la manera en que Dios nos demuestra su amor. Entonces, no es decir que Dios le siga dando cosas aunque no se lo merezcan. Más bien la idea en los saludos, tanto del apóstol Pablo como del apóstol Pedro, al decir que Dios les dé gracia, que Dios les dé paz, ya no está hablando de que tengamos paz con Dios, porque ya tenemos la paz a través de Jesucristo. Dios hizo la paz a través de Jesucristo. Romanos capítulo 5, léalo. Justificados pues por la fe, tenemos ya paz para con Dios. No que vamos a tener, o que a ver si vamos a tener paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero en Cristo, los que hemos creído en Cristo, tenemos, si usted ha creído en Cristo, tenemos paz para con Dios. Ya no somos sus enemigos. En otras palabras, ya no estamos en guerra ni en enemistad con Dios. Y también con la gracia. No siempre la gracia tiene que ver con que Dios le siga dando cosas que no se merecen. La luz del día, la lluvia, buenas cosechas, buen trabajo, hijos que tengan salud, un ministerio próspero. No. La palabra gracia en este caso aplica más a decir que la gracia, una de las maneras en las que Dios manifiesta su amor, esté con ustedes y que les sean multiplicadas. Dice, no solamente que haya, que se multipliquen los favores de Dios para ustedes, y que no necesariamente significan favores inmerecidos, porque mucha gente habla de no merecemos nada de Dios. Entonces déjeme decirle, en Cristo usted tiene derecho a todas las cosas que tenga Cristo, porque Él lo hizo, porque nosotros lo hicimos posible, no, porque Cristo lo hizo posible.
Eso de que no merecemos nada. Porque si yo dijera que no mereciera algo de Dios, sería solamente cuando hago algo desastroso. Si robara algo bastante escandaloso, o no tan escandaloso, o si engañara a alguien sobre algún asunto. Yo le digo, ¿sabes qué? Fulana persona me dijo a mí tal cosa y es una mentira. Bueno, o defraudo a alguien con dinero, con una gran cantidad de dinero. Cometo una gran mentira. ¿Sabes qué? Aquella persona dijo esto y esto de ti. Pues entonces sí podría decir que a raíz o por causa de ese pecado me siento indigno, me siento inmerecedor de algo de Dios. Pero viviendo una vida íntegra, que no quiere decir perfecta, pero viviendo una vida íntegra, una vida que está donde hay ciertas cositas que pasan en nuestra vida de una manera normal, donde caemos, pero que no estamos allí metidos en ese pecado, en esa situación, sino que a veces bajo la presión de la vida, a veces es simplemente imposible resistir la presión de este mundo en algunas cosas. No me voy a ahondar más en eso, pero cuando hay algo que nos empuja, que estamos con mucho estrés, con muchas cosas, alguien nos hace enojar y decimos o hacemos algo que obviamente está muy mal. Lo pudimos controlar, sí. Tenemos todo el poder para controlarlo, sí. Pero a veces volvemos a caer o caemos. Mientras eso no sea la práctica, es algo que va a poder seguir sucediendo durante un cierto tiempo de la vida. Hay gente que con el tiempo llega a tener la suficiente sabiduría para jamás caer de nuevo en provocaciones. Y sí, así, toda su vida, aunque en su pasado fue un ogro, un iracundo, con el tiempo ha aprendido a controlar sus emociones y su ser y sus reacciones físicas, mentales, espirituales, al punto de no volver a hacerlo. Prácticamente de vivir años sin conocer qué es la ira, qué es el enojo y muchos otros tipos de pecados. No solo eso. Pero entonces, aquí el apóstol Pedro dice que la gracia, podríamos decirlo, el amor de Dios y su paz, la paz que nos hace estar tranquilos y etcétera, etcétera, sea multiplicada en nosotros. En el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios en dos partes. Uno, ya lo dije al principio, es conocer la Biblia, estudiar la Biblia y adquirir conocimiento de la Biblia, que algunos lo condenan, porque Pablo en una parte de la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces eso ya muchos lo usan para decir, no, conocimiento, memorizar la Biblia, ponernos a estudiar y ser bien estudiosos de la Biblia. Hay que rechazarlo porque eso hincha, hace que la gente se sienta orgullosa de sí misma, presuma, sea altanera, sea orgullosa, sea nefasta en su comportamiento, porque ese conocimiento ha dejado que se le suba a la cabeza y crea que porque lo que sabe de la Biblia lo hace superior en derechos y espiritualmente delante de Dios, comparado ya sea con el mundo o con otros hermanos en Cristo, con gente de la misma iglesia. Pero nosotros vamos a rechazar el conocimiento porque lo necesitamos el conocimiento de la Biblia, necesitamos estudiarla y meditarla, pensar en ella. Y cuando uno tiene estos tipos de estudios, aquí voy a decir algo muy importante, cuando uno tiene estudio serio en la palabra de Dios, versículo por versículo, que a muchos hoy en día les aburre y les nefastea, pues déjeme decirle que está perdiendo mucho de lo que usted necesita para conocer a Dios. Que una cosa es que sea salvo, perfecto, que ya conoce algo de Dios, de lo que Él es y cómo es su carácter, sí,
Pero para poder seguir avanzando en el conocimiento de Dios, necesita seguir conociendo la Biblia. Y para conocer la Biblia usted debe dejarse de pensar en un pastor y en un predicador que no solo está creando contenido, predicaciones y enseñanzas para entretenerlo, que se le hacen llamativas, sino que a veces ese predicador, que puede ser muy bueno, necesita hacer esto que estoy haciendo yo ahorita: enseñar la palabra versículo por versículo, y la gente tiene que ir siguiendo y aprendiendo, porque es necesario para los pasos que vienen en la vida de fe, que lo es todo en un cristiano. La Biblia dice en Hebreos que el justo vivirá por su fe. Romanos capítulo 4 en una parte dice: el justo vivirá por su fe. O sea, la fe se vuelve la base de todo. Y por eso, precisamente en el versículo 1, Pedro también dice: nosotros tenemos una fe preciosa. Y el hecho de que aparezca 7 veces en el Nuevo Testamento no es casualidad. El número 7 representa el programa de Dios para el bien del ser humano, sea que es creyente o que no es creyente. Es el plan de Dios para la humanidad. E interesantemente, el que diga preciosa fe, esas dos palabras vienen ahí juntas, no son una sola palabra, pero vienen mezcladas para darnos un concepto de que la fe es preciosa. Entonces, a lo que llegamos, y podría concluir, el hecho de que aparezca 7 veces en el Nuevo Testamento la palabra preciosa al lado de fe, nos indica que el plan de Dios para toda la humanidad es vivir por fe. Entonces, si el número 7 significa plan de Dios para el bien de la humanidad, y luego encontramos la palabra preciosa 7 veces en el Nuevo Testamento, 7 veces, nos está diciendo que el plan de Dios para la humanidad es, mientras hemos vivido por fe, y aún en el cielo vamos a seguir viviendo por fe, porque el vivir por fe es confiar en Dios y creer en Dios. Y aunque allá no tendremos todas las tentaciones que hemos tenido en este mundo, ni este cuerpo con tentaciones que se le van a quitar, ese es otro tema aparte, que se le van a quitar cuando sea glorificado este cuerpo que ha sido crucificado, para quitarle el poder a esas pasiones. Después se le van a quitar. Por eso responde Jesús, que en el cielo los ángeles de Dios no se casan ni se dan en casamiento, y que ese será también nuestro estado. En el cielo allá no irá usted con su esposa y volverá a vivir como casado. Ya no, se acabó. Pero para eso, allí sí Dios completamente le quita los deseos naturales al cuerpo. Algunos de ellos. Precisamente para ya quedar limpio de todo eso. Ya este cuerpo no necesitará un esposo o una esposa, no necesitará muchas cosas, alimento y comida sí todavía, bebida, etc. Pero el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 2: para avanzar, para crecer, hay que tener conocimiento de la Biblia, no hay que rechazarlo. Hay gente que cuando empiezan a hablar de la Virgen María, muchos evangélicos rechazan, o como que quieren hacerse a un lado de ese conocimiento. Nosotros no vamos a rechazar lo que la Virgen María fue y lo que ella en su mismo ser adoró y glorificó y dio gracias a Dios, nada más por eso. Igual con el conocimiento de la palabra de Dios, la memorización, el aprender versículos, el estar ahí escribiendo palabras, memorizándolas, teniendo este tipo de estudios versículo por versículo, no lo vamos a desechar por decir, es que si adquiero conocimiento y empiezo a entender qué significan las palabras, empiezo a hacer este estudio versículo por versículo, libro por libro,
pues me va a hacer tener mucho conocimiento, y la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces hay que rechazar el conocimiento por esa razón, ¿no? Igual que como con la Virgen María, no la vamos a rechazar todo lo que ella nos enseña con su propia vida, nada más porque ciertas personas nos dan una doctrina equivocada sobre la vida de la Virgen María. Nosotros, no, ya no vamos a hablar nada de ella, no vamos a decir nada de ella, porque pues es que está relacionado con aquellos que creen en ella casi como pues una diosa prácticamente, ¿no? No. Vamos a hablar de la Virgen María, de sus virtudes, de su fe en Jesucristo, de su fe en Dios, de todas sus virtudes. Y las vamos a aprender para nosotros ver el ejemplo de ella, su ejemplo de fe, de en medio de todas las pruebas que ella tuvo que pasar cuando, oigan, estar embarazada, no tener esposo en una cultura donde se sabe eso y te matan a pedradas, eran unas de las consecuencias. Entonces la Virgen María nos da un gran ejemplo, que ya no es virgen, pero María, cuando fue virgen, cuando tuvo a Jesús por concepción, o que fue concibió del Espíritu Santo, un milagro que Dios hizo en ella, en su cuerpo. Todas las pruebas que le vinieron, pues fueron cosas grandes, no fue cualquier cosa. Y luego para José también, ¿sí? Entonces, el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que le conozcamos con la palabra y también en una manera espiritual, sobrenatural. Y esa yo no se la puedo mandar a usted de ninguna manera. Le puedo compartir el conocimiento bíblico y conocer, y que ayudarle a conocer a Dios a través de la Biblia, pero no puedo ayudarle a conocer a Dios de manera personal. No le puedo ayudar a usted a saber cómo hablar con Él. Le puedo decir, háblele, y que Él le responda, y usted va a saber cuando Él le habla y cuando Él le responde. Tiene que empezar entonces esa comunicación de dar, enviar y regresar, para que entonces comience a tener ese conocimiento de Dios, pero ya no solo de palabras, sino como dijo Job, antes de oídas te había escuchado que eras Dios, el Todopoderoso. Sabía todo esto de ti, pero era de oídas, era de escuchar, pero ahora mis ojos te ven. Entonces la experiencia de Job pasó solamente de conocer la Biblia a conocer al Dios de la Biblia, a hablar con Él, a recibir respuestas. Y eso es posible hoy en día, no como voces audibles como lo enseñan algunos grupos evangélicos y no evangélicos, o protestantes y no protestantes, lo que sea. Pero sí, usted se va a dar cuenta que a través de la Biblia Dios le habla, y luego el Espíritu Santo le empieza a hablar. Usted envía información hacia allá y viene de regreso. Dios le contesta, Dios responde. Y es una forma sobrenatural, no es una voz audible. A veces pensamos que es, pero no es. Es algo en la mente que Dios está dando respuestas. Eso sí, yo no se lo puedo ayudarle, más que decirle cómo más o menos funciona, y usted tiene que ir a practicarlo, si es creyente, si de veras ha nacido de nuevo en Jesucristo. Ahora, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Ay! Contra los calvinistas este versículo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El último versículo me da risa por muchas cosas que me vienen a la mente. Participar de la naturaleza divina. ¡Wow! Eso es grandísimo. Ahora, habiendo huido de la corrupción, hemos huido de la corrupción. ¿Qué tal? No, otros van a decir que estamos en la pura corrupción. Naturaleza pecaminosa, perversa de nacimiento hasta la muerte. Así somos y nunca va a pasar nada más que eso. Bueno, ok. Pero aquí dice que hemos huido de la corrupción. Ok. Todas las cosas, versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Quién es la vida? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
La palabra piedad aquí, en el español, no sé, el español va cambiando con las épocas, pero al menos en el español que yo conocí, mucha gente usó la palabra piedad como tenerle misericordia a alguien. Téngame piedad, por favor, no me mate, no me haga nada, tenga piedad de mí. No. Pues sí, es una parte de lo que puede significar esa palabra en la Biblia. Pero en la Biblia también la palabra piedad tiene otro significado, y esa palabra piedad se asemeja más a actuar como Dios actúa, tener el carácter de Dios, que el carácter de Dios se va formando en nosotros y actuamos de manera justa, de manera correcta. Tiene más que ver con eso, ¿sí? Entonces dice que las cosas que pertenecen a la vida, y dice Jesús que Él es la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en otras palabras, el camino es una persona, la verdad es una persona, y la vida es una persona, y todas esas tres cosas son la misma persona, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesucristo es la vida, todo lo que le pertenece a Él, porque Él es la vida, y también la piedad. O sea, Él nos muestra el carácter de Dios en toda su expresión, toda la santidad de Dios, todo lo que Él es: justo, santo, perfecto, amoroso, misericordioso, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Todos los atributos de Dios están en Jesucristo. Él los puso en práctica porque Él es eso, y entonces todo lo que le pertenece a Él se nos ha sido dado a nosotros. A ver qué más dice. Nos han sido dadas a nosotros los creyentes por su divino poder, cuando conocimos a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria, la palabra gloria es todo lo que brilla de cualquier cosa, todo lo majestuoso de cualquier cosa. Ya he ejemplificado eso. La gloria de una mujer joven, 15 años, y que es bonita, y que es alta, que es fuerte, que su cabello brilla y todo. Eso es la gloria de esa persona. Un hombre fuerte, joven, audaz, valiente, capaz mentalmente, capaz físicamente, mucha fuerza bruta, mucha capacidad mental, capacidad de crear cualquier cosa con cualquier cosa que le pongan en las manos. Pero va envejeciendo, se va encorvando, van saliendo las canas, cayéndose el pelo, empieza a batallar para hablar, ya no tiene la misma agilidad, la voz va cambiando, la velocidad para caminar se va acabando, todo eso. Entonces eso es que se va perdiendo la gloria. Y aquí en este caso el detalle es que la gloria de Dios no se acaba. Él sigue siendo igual de fuerte, sigue siendo igual de hermoso, igual de poderoso, igual de todo. Su belleza, su majestad, su brillo nunca se acaba. Entonces su gloria, ¿sí?, nos llamó por su gloria, su gran majestuosidad y su excelencia, excelente perfección, por medio de las cuales, ¿sí?, por medio de cuáles, ¿qué? De estas cosas que acabo de mencionar: la gloria, la excelencia, el haber conocido a Cristo, la vida y la piedad que se nos han dado. Por medio de esas cosas a nosotros se nos han dado grandes y preciosas promesas. Grandes y preciosas promesas. Es promesas para que logremos algo. Ok, para que por medio de ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que experimentemos el mismísimo poder de Dios en nuestras vidas para lograr hacer prácticamente cualquier cosa que Dios nos ponga enfrente. Le pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que Pablo logró vivir la vida que vivió? Por las grandes y preciosas promesas que Dios le dio, por las cuales, con las cuales él pudo acceder a la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? Santidad, etcétera, etcétera. Al poder de Dios
En otras palabras, acceder al poder de Dios para ser un triunfador en este mundo, no un perdedor. Y cuando hablamos de triunfar no estamos hablando de tener dinero, tener casas, nada, estamos hablando de triunfar en esta vida, de vencer el pecado, de ser una persona excelente, grandiosa, triunfadora, de la cual todos pueden decir, pues, ¿cómo le hace para lograr esa vida? ¿Cómo logra la relación en matrimonio con su esposa, esa persona? ¿Cómo esa esposa logra lo que logra en su vida? Pues, por poder acceder al poder de la naturaleza divina de Dios, ¿sí? Entonces, pero para que estas cosas son promesas, fíjese, aquí hay una palabra clave. Por esas promesas grandiosas, son promesas. Entonces, Dios nos promete, ustedes van a poder lograr esto y esto y esto. Ustedes van a poder vencer el pecado, ustedes van a poder ser así, ustedes van a poder ser como Cristo. Ustedes van a poder amar a las personas incondicionalmente, tal como Dios las ama. Pero para llegar allá, dice, grandes y preciosas promesas para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, porque ya hemos huido de la corrupción, ya no somos parte del montón, ya no somos parte del mundo, ya no pertenecemos a esa cosa, hemos sido cambiados de familia, nuestro viejo hombre ha sido crucificado en Cristo, se le ha quitado el poder a la carne, se nos ha dado la mente de Cristo, tenemos grandes y preciosas promesas y por medio de ellas hemos huido de la corrupción, ya no estamos en el mismo yo de antes, somos un nuevo hombre. Y ahora, por esa razón, ya no tenemos las concupiscencias de este mundo en nosotros. Versículo 5, para que ustedes también sabiendo eso, que tenemos esas promesas, pongan toda la diligencia para que esas promesas se lleven a cabo en su vida. ¿Cómo? Lo voy a decir rápido, lo voy a leer. Ustedes pongan diligencia para añadir a su fe virtud, valor, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El punto final es, de todas estas cosas que añadamos a nuestra fe, será conocer más a nuestro Señor Jesucristo, no solo a través de la Biblia, sino de manera personal, de manera sobrenatural, conocerlo a Él. Así como yo puedo leer la historia de lo que pasó aquí en México hace 60 años, 70 años, pero otra cosa es que yo conociera a las personas que estuvieron viviendo hace 60 años y escuchara directamente de gente de la historia qué pasó hace 60 años. Podría conocerlos a ellos, lo que hicieron. Entonces sería muy diferente. Ya no solo conocería la historia en papel, sino conocería la historia en vivo y en directo y a los personajes. Ese es el plan. Ahora, todo esto de añadir a la fe, fíjese con lo que empieza. Añadan a su fe virtud, virtud conocimiento, el conocimiento es estudio de la palabra. Entonces, para aquellos que quieren solamente predicaciones que los entretienen, que los hacen sentir animados, el problema de hoy en día es que gran parte de las personas quieren un sermón que los mande animados a sus casas, un sermón que les psicoterapee la mente. Y no está mal, a veces hay predicadores que pueden predicar y mandar a una persona bien animada con un sermón, con una cosa, pero y con la Biblia sí, pero también es necesaria la enseñanza o predicación, que es enseñanza, predicación, enseñanza, que es esto que estoy haciendo yo. Puedo crear un sermón predicativo, de ánimo, de esos de los que destellan y brillan, también puedo, pero más importante es adquirir conocimiento de la palabra. Después vamos a profundizar en cada uno de esos términos: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Hasta la próxima.